Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Así fueron algunos accidentes en los últimos días en Aruba. Ministro Ursel Arens junto con Santa Rosa tienen la iniciativa para el sector primario y agricultura. Nuevo tiroteo en Florida deja 9 heridos de bala. Ya son 31 días de la desaparición de los menores en la selva colombiana. Así se preparan las 10 candidatas para el Miss Youth Aruba. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Esperamos que todos ustedes hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad el cuerpo policial, la ambulancia y diferentes instancias han tenido que durante estos últimos días trabajar más de lo normal. Esto debido a la cantidad de accidentes que han ocurrido en la isla. El día de ayer, en horas de la tarde, en el camino que va hacia el área de Cerro Patrici, se registró un accidente entre dos vehículos por falta de preferencia. De inmediato, la policía y la ambulancia llegaron al sitio, constataron que uno de los conductores estaba herido, por eso los paramédicos le brindaron asistencia médica a esta señora. La policía de tráfico también estuvo allí, tomó datos de ambos partidos. Al final, la grúa del seguro levantó los vehículos quebrados. Asimismo, en el camino que va hacia el área de Yucuri, sucedió un accidente este fin de semana bastante fuerte, en donde una dama que venía manejando un Nissan bajando por la parte desde el área de arriba, por algún motivo allí dobló hacia su mano izquierda y se fue de una forma casi frontal en contra de un Suzuki Swift. El impacto fue bien fuerte y dejó a ambos vehículos con daños materiales. Debido al impacto, los conductores resultaron levemente heridos. Por eso, los paramédicos de la ambulancia, conjuntamente con la policía, tuvieron que allí verificar la situación de gravedad. La policía de tráfico se presentó y tomó los datos. Asimismo, también en el área de Tanquilender, justo a la altura de Ruiz, sucedió un accidente semifrontal entre un Kia Sportage y un vehículo Glanza. El impacto dejó una persona herida y la policía llegó, constató que el conductor del Toyota al parecer estaría bajo los efectos del alcohol y por eso resultó detenido. Cambiando de tema, sabemos que el Departamento de Impuesto está trabajando para que así todos los contribuyentes, sean personas o también compañías, puedan cumplir con sus declaraciones y el pago. Recuerde que tenían plazo hasta hoy, final del mes de mayo, para así poder hacer la entrega de la declaración y del pago del Windsbelasting. Sabemos que si no hacen esto podrían acarrear diferentes multas. Sabemos que en todos los países los impuestos son obligatorios y es algo que cada ciudadano, que cada compañía debe cumplir. En Aruba existe un pago y una declaración que se conoce como el Windsbelasting, que es un impuesto en donde las compañías jurídicas tienen que declarar y también pagar. Al final de este mes de mayo, es decir, para el día de hoy, normalmente se pueden hacer la entrega de la declaración al menos de una forma provisional, según lo que indicó la señora Meverly Romano. Dependiendo, por ejemplo, cuánto son las cuentas anuales, pues ese es el motivo y también la declaración provisional que se hace. Sabemos que cuando hacen esta entrega, así sea de una forma provisional de declaración y de pago, tendrán 6 meses y esto quiere decir que hasta noviembre tendrán también plazo para poder alistar los documentos necesarios y todas las declaraciones. Pero si esto no sucede en la fecha limitada, es decir, para el día de hoy, van a recibir un cobro adicional y esto saldrá incluido en forma de multa. Las compañías deben hacer su declaración del Windsbelasting y esto puede ser de una forma provisional o definitiva. Recordemos que hay que cumplir con el pago y las declaraciones de nuestros impuestos. Cambiando de tema, el ministro Ursel Arens junto a Santa Rosa están liderando una iniciativa en esta conferencia que se está llevando a cabo en estos momentos, en donde han visitado diferentes agricultores y personas que también están en nuestro sector primario para así promover diferentes productos para la alimentación del reino holandés.
Santa Rosa y el ministro de Naturaleza, el señor Ursel Arens, están liderando una iniciativa para así poder promover el potencial del sector primario y agricultura acá en Aruba y mejorar la seguridad de los alimentos en cuanto al reino holandés. Como parte de este tipo de esfuerzos, organizaron una conferencia Dutch Caribbean Agro, en donde se han unido a varios gobernantes de diferentes islas hermanas, entre ellas Curazao, Bonaire, Saba, San Eustacio y San Martín, y este evento tiene como meta poder fortificar los lazos y crear un plan concreto para una cooperación mutua. El ministro Ursel Arens estuvo allí visitando conjuntamente con estas delegaciones a 5 diferentes agricultores y productores locales, lo que hacen, por ejemplo, frente al sector primario y la importancia que tenemos en la agricultura. Durante estos días de conferencia van a aprender y van a fortificar las relaciones entre las islas que hacen parte del Caribe holandés. Vamos a nuestra ronda internacional y empezamos con un lamentable tiroteo que se registró el día de ayer, conocido como el Día de los Caídos, allí en Florida, en los Estados Unidos. Como nos cuenta José Pernalete de La Voz de América, 9 personas resultaron con heridas de bala. La expectativa predomina en el Boulevard de Hollywood Beach al norte de Miami. Justo en los alrededores de este escenario se libró un supuesto enfrentamiento armado entre dos grupos que se encontraban cerca de la playa. Las cámaras de seguridad registraron la zozobra de los presentes. Este tiroteo interrumpió la calma que caracteriza a esta caminería, visitada no solo por personas de Florida, sino del resto del país. Nunca había pasado algo así antes. Nadie tiene idea de lo desafortunado que son este tipo de cosas. Además, esta es una playa muy agradable. Los investigadores realizan entrevistas a quienes presenciaron el tiroteo en la tarde de este lunes. Colectan evidencia para precisar la autoría de este hecho que dejó rastros de la desesperación de los heridos, muchos de ellos atendidos por los oficiales en el momento del ataque y por buenos samaritanos. Gente corriendo, gritando y tratando de esconderse de los disparos. Sin duda un día muy triste, pero hoy es un día hermoso y espero que eso que pasó no manche la imagen de las playas de Hollywood, porque es hermoso aquí. Las autoridades sostienen que se trata de un hecho aislado y que tienen a una persona en custodia. Las pesquisas van dirigidas hacia otros 2 hombres. Queremos dejarle saber al público que esto fue un problema entre 2 grupos de personas que se conocían, que no es un acto de un tiroteo como que pasa, ¿viste? No, esto fue 2 personas, 2 grupos de gente que se conocían. Residentes del lugar reclaman mayor presencia policial durante los fines de semana y sobre todo a partir de la tarde. Y nos vamos ahora a Perú con el robo al estilo de rapiña que están haciendo diferentes jóvenes vándalos que se dan cuenta dónde están sus posibles presas para así, al estilo rapiña, ir y robarles sus pertenencias. Una banda de asaltantes ha tomado posesión del paradero Unicachi en Los Olivos. En 40 minutos estos delincuentes realizaron varios asaltos y apedrearon un auto causando destrozos en el vehículo. La primera víctima fue un pasajero que fue empujado en plena carretera Panamericana Norte. El hombre es reducido por 2 sujetos que lo dejan tirado en la vía. Este ciudadano es auxiliado por pasajeros de otro auto que lo ayudan a reincorporarse. Estaba a punto de subirme al taxi y en ese momento del taxi me bajaron. Me estrangularon, me empezaron a golpear, me despojaron de todas las pertenencias que tenía. Me lanzaron fuertemente a la pista, casi un auto me arrolla, estas personas se detuvieron, me auxiliaron. No fue la única víctima de estos sujetos, una pareja también fue asaltada por un grupo de unos 15 delincuentes. Y había su grupo de amigos, amigas creo, y cuando yo le estaba ya agarrando, yo escucho que decían, pégalo, mátalo, esto y lo otro, y se me vinieron como 10 a 8 personas más. El auto de la pareja fue apedreado y prácticamente destrozado por los vándalos. Otra de las sorpresas de esta banda es que sería liderada por una mujer que cargaba a un bebé y escondía en el coche los celulares y lo robado por los delincuentes, tal como se aprecia en un video.
es la que pasa la voz, es la que dice, ataquemos, algo así, o ataquen, algo así, por ejemplo. Y los otros dos son los que han tirado las piedras al carro, a los que le han atacado. Entonces, menos mal que en la desesperación su enamorada se ha dado cuenta. Imágenes demuestran que este grupo está bien organizado y que opera en el lugar ante el escaso interés de la policía de poner alto a este accionar delictivo. Y vean estas increíbles e impactantes imágenes que ocurrieron el día de ayer en Nicaragua, como un hombre fue arrastrado literalmente por la corriente de un río cuando iba en su camioneta 4x4. Lamentablemente, el hombre falleció. La camioneta, después de unas horas, fue encontrada. Un video angustiante fue publicado en redes y muestra cómo un conductor intentó escapar en un arroyo que arrastró una camioneta en Nicaragua. Autoridades confirmaron su muerte. Medios como Nicaragua Investiga mostraron cuando la víctima, identificada como Alberto Romero, de 48 años, intentó atravesar el arroyo en una camioneta 4x4, pero la fuerza de la corriente era demasiado fuerte y lo arrastró. El conductor luchaba contra el caudal mientras grandes cantidades de agua ingresaban por su ventana. En el video se logra ver cómo finalmente Romero logra saltar de su camioneta arrastrada por el arroyo. Aunque las autoridades y su familia lo buscaron, ese mismo día se confirmó su muerte. Lo primero en ser encontrado fue la camioneta, que estaba totalmente destruida, y alrededor de 5 horas después se localizó el cuerpo del conductor. Nos vamos ahora para la selva de Casanare, en Colombia, porque se cumplen exactamente 31 días de la desaparición de los 4 menores en esta selva colombiana. Pero se siguen conociendo nuevas pistas que darían con el paradero de estos menores, y lo mejor es que se están consiguiendo estas pistas que demostrarían que siguen con vida. Esta huella, que sería de la pequeña Leslie de 13 años de edad, es la más reciente pista que encontraron las fuerzas militares de los niños indígenas desaparecidos en las selvas de Yari. Aproximadamente unos 2 kilómetros de distancia de la última huella que hemos encontrado hacia el sector norte, encontramos un nuevo rastro, una huella de un menor de edad. Para hacer la comparación, nuestros hombres colocaron una bota de nosotros al lado derecho para hacer la comparación del tamaño, lo que nos da la evidencia que es de un menor de edad, el cual se encuentra en el área de operaciones. Nos damos cuenta que los menores están solos y nos damos cuenta pues que están con vida. Los militares también han encontrado estos borojós y mangos silvestres, y con imágenes satelitales intentan ubicar los árboles de los que provienen para trazar una posible ruta de alimentación de los pequeños. Estos frutos pues están distribuidos en varias partes de la zona y varias patrullas de nosotros las han reportado. Al ser ellos de una comunidad indígena, tienen conocimiento de los mismos y creemos que los están consumiendo en este momento. Eso los mantiene con vida. Y para reforzar la búsqueda llegó este grupo élite de comandos de las Fuerzas Especiales, que antes de embarcar elevan una oración. Que me permitas agudizar mis sentidos. Que me permitas agudizar mis sentidos. Que me permitas entrar con certeza. Que me permitas entrar con certeza. Que me permitas enfocarme en traer a esos niños de vuelta a su hogar. Y como las huellas también darían cuenta de un cambio de rumbo en el recorrido de los niños, con estas cintas demarcarán un perímetro en la zona para intentar delimitar el movimiento de los pequeños. Vamos a colocar unas líneas guía, unas líneas de vida con unas cintas que determinan la palabra peligro, y encima de ellas vamos a tener unos silbatos para que los niños tengan una herramienta más, la cual puedan emplear para que nuestros hombres pues, puedan encontrar. La esperanza sigue viva, más aún cuando encontraron algunos kits de los que han lanzado en medio de la selva con algunos productos que aparentemente habrían sido consumidos por los menores de edad. Entre tanto, en los Estados Unidos se siguen conociendo más y más casos de arrestos de personas americanas que están ayudando a los migrantes a poder cruzar las fronteras. Por ejemplo, en Houston, según lo que nos cuentan, han hecho diferentes estudios en donde se ha evidenciado cómo aquellas personas que ayudan a los migrantes también están recibiendo la atención por parte de las autoridades. Las detenciones en la frontera con México por tráfico de migrantes se han incrementado en los últimos años. Los sospechosos viajan en su mayoría desde Houston, según Matt Benashi, portavoz del condado Kinney. Si ves la información que tenemos en papel con cargos, sospechosos y direcciones de sus casas, Houston será el lugar predominante. Los traficantes piensan que ganarán mucho dinero de forma rápida y muchas veces son reclutados por los carteles a través de las redes sociales, aseguró el sargento René Córdoba del Departamento de Seguridad Pública. Se le hace tan fácil para hacer el trabajo, y como nada les va a pasar, digo, vas a llegar, la mata a la gente y
vas a llegar para atrás y nada te va a pasar. El pago para recoger a los migrantes en la frontera varía, dependiendo de la distancia que tienen que recorrer para llegar a ellos y del número de pasajeros, señaló el sargento Córdoba. En veces les pagan 3,000, 6,000, depende qué tantos traen. Puede ser 10, puede ser 5, puede ser 20. El condado Kinney es un poblado fronterizo ubicado al suroeste de Houston y ha dado a conocer las cifras de los arrestos. La educación es indispensable para el crecimiento de los niños. Sin embargo, un reciente estudio en Colombia ha indicado que más de 500,000 de jóvenes y niños se han ausentado de las aulas de clase para poder ayudar a sus familiares, a sus papás, a poder conseguir el sustento diario. A sus 20 años, Steven es uno de los cientos de jóvenes que han enfrentado dificultades de fondo para seguir estudiando. Es el menor de sus hermanos y ha vivido la deserción de cerca. Su hermana tuvo que dejar el sistema educativo por cuestiones económicas, motivo que también influyó en la decisión de Steven para sacar adelante una carrera profesional. Es un poco complicado y un poco complejo, ya que las universidades que uno quiera adquirir tienen precios bastante caros, la matrícula y todo eso. Pero también la ayudo a mi madre por la mañana y estudio de noche. Un balance que no se logra en todos los casos, pues una de las primeras razones por las que los jóvenes se van del sistema educativo es la falta de recursos económicos. El Ministerio de Educación reporta que más de 473,000 estudiantes han dejado las aulas en los últimos 6 meses y según el Laboratorio de Educación de la Universidad Javeriana, tiempo atrás salieron del sistema otros 333,000 jóvenes. Puede ser falta de motivación, por ejemplo, otra puede ser falta de recursos, otra puede ser trabajo infantil, embarazo adolescente, es decir, tenemos una multitud de posibles causas, pero lo cierto es que necesitamos traerlos nuevamente al sistema. En las calles, ellos tienen un sinsabor sobre lo que representa poder estudiar de principio a fin. Es muy difícil porque no todos tenemos como la misma capacidad financiera. Sí hay becas, pero son muy difíciles como acceder. De hecho, yo estudié un semestre en una universidad privada, pero pues no se puede continuar con los pagos. Yo la verdad es que lo pensé mucho y consideré mucho cómo empezar no este semestre, apenas salir del colegio, sino tomarme un año para empezar a trabajar. Y el panorama no solo preocupa a los jóvenes, genera también una fuerte incertidumbre en los directivos de las instituciones educativas. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Qué es el mieloma múltiple? ¿Cuáles son las afectaciones para la salud? Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais que o por imagina. É wegi data da domina. Busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Cuando los Murrays descubrieron las Scent Beats The Game, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Scent Beats The Game mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Binhunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que vou acumular, da recebo mais cerca de tremenda experiência nos prêmios na estadia no hotel e muito mais. Sem novidade nos Casino Burst app. Download essa aqui e junga online grátis e ganha prêmio na para junga de nos casino maneira free play. Passa a visitar-nos ao MS Pasina Botambe Haya por momento ganador.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Ustedes saben cuál es el tipo de cáncer que afecta la médula, pero que también podría generar diferentes complicaciones? Les hablamos de el mieloma múltiple. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la sangre y es la segunda condición hematológica más frecuente y la segunda en muerte. Se estima que anualmente en Estados Unidos se dan 37.750 nuevos casos y cerca de 12.000 morirán a causa de esta enfermedad. Personas 60 plus, o sea que es una enfermedad de personas mayores, es una enfermedad más de varones y el grupo que en Estados Unidos impacta con mucha frecuencia es el afroamericano y al latino. Las causas del mieloma no están claras y los síntomas pueden variar y en la etapa inicial puede no haber ninguno. La sangre es parte del sistema hematopoyético, por eso el diagnóstico se hace haciendo una aspiración de hueso, porque la médula, en el tuétano, es que están las células plasmáticas, que son las que te generan el sistema de defensa. Así que uno de los síntomas que podría llegar al médico a sospecharlo son infecciones recurrentes, anemia, dolor en los huesos, hipercalcemia, son algunas de las cosas que hay que estar observando. Otros signos pueden ser náuseas, estreñimiento, pérdida de apetito, desorientación o confusión mental, fatiga, entre otros. Esta enfermedad puede traer complicaciones como infecciones frecuentes, problemas óseos, pero también el riñón es uno de los órganos más afectados, y el corazón por la amiloidosis. La sobrevida de estos pacientes a veces tiene que ver mucho con cuán temprano hicieron el diagnóstico. Y por eso es importante los médicos primarios, y es pensar en ella, pensar en esta entidad que, como ya les mencioné, es bastante común. Existen alternativas de tratamiento. Tremendo escándalo se ha registrado en diferentes imágenes que han circulado por las redes sociales y demuestra que en pleno concierto unos meseros estarían vaciando cervezas de botellas que supuestamente están vacías para poder vender este líquido como una cerveza nueva. Las impactantes imágenes le han dado la vuelta al mundo. Más de una persona ha asistido a un concierto para ver a su artista favorito, pues en estos lugares, ya sean estadios o extensas canchas, se suelen vender comidas, snacks o las infaltables cervezas o bebidas. Sin embargo, unas imágenes compartidas en TikTok dejaron los pelos de punta de los usuarios al ver a una vendedora manipulando la cerveza de una manera totalmente reprochable, pues allí se mostró el preciso instante en que una de las vendedoras, una de las meseras, utilizaba residuos de cerveza para llenar los vasos que entregaba al público. Así como se escucha, usualmente los vendedores abren una botella y la vierten en los vasos de plástico para entregársela a los clientes. No obstante, esta mujer utilizaba las sobras de la cerveza de las botellas para llenar otros envases y ofrecerlos al público. Al ver las imágenes, que no tardaron en volverse viral, tienen más de 2 millones de reproducciones, los usuarios no tardaron en dejar sus comentarios. Y les mostramos a este abuelito que enternece las redes sociales porque estuvo hasta las lágrimas cuando su nieto se graduó de la universidad. Una vez más, TikTok sorprendió con un nuevo clip que sacó miles de lágrimas. En esta ocasión, el video lo protagonizó un adulto mayor que se emocionó al ver graduarse a su nieto. La reacción causó furor. Allí se relata que el señor no pudo terminar la secundaria, pero siempre se esforzó por darle lo mejor a su familia. Por ello, la graduación de su nieto significó un momento muy especial para él, ya que es la culminación de una etapa exitosa de su descendiente. El adulto no pudo evitar derramar lágrimas luego de ver a su nieto graduándose. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares
Por eso para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Los adultos mayores sabemos que necesitan de nuestro apoyo y vean lo que hizo este abuelito porque estaba en la silla de ruedas y tuvo que llamar a un repartidor de pizza, no para que le llevara a un domicilio, sino más bien para que lo ayudara a subirse a la cama. Miles de usuarios quedaron conmovidos al ver un video. En esta ocasión las imágenes muestran el noble gesto que tuvo un repartidor a un adulto mayor que pidió una pizza. El singular episodio tocó las fibras más sensibles de la comunidad virtual. De acuerdo con el clip, el hombre hizo el pedido con el objetivo de pedirle al joven encargado de entregar esta pizza que le ayudara a subirse a la cama. Tal y como se aprecia en el video, el adulto mayor, quien utiliza una silla de ruedas para desplazarse, se encontraba solo en su domicilio, por lo que el joven repartidor no dudó en asistirlo. Una pelea, una rata en contra de una paloma. ¿Quién ganará? Pues en redes sociales se han viralizado estas imágenes en donde una persona grabó el momento exacto en que ambos animales estaban luchando. Miles de usuarios han quedado impresionados con este nuevo video donde se muestra una pelea entre una rata y una paloma. El insólito suceso tuvo lugar en la vía pública y fue captado por un joven que no podía creer lo que estaba pasando. Allí se observa al ave acercarse al roedor que se encontraba en una vereda. Al percatarse de la presencia de esta, la rata empieza a perseguirla por toda la calle hasta que logra espantarla. Sin embargo, para sorpresa del joven que se encontraba grabando el inusual episodio, la paloma regresó al lugar en busca de su rival. Round número 2 se le escucha decir a este joven, aunque el pájaro parecía decidido a vencer a su adversario, terminó huyendo. Y cerramos con esta información, pues Aruba logró conocer a las 10 hermosas candidatas que estarán en el próximo Miss Youth Aruba, donde una de ellas se convertirá en la nueva reina. Pues ellas han estado conociéndose, disfrutando también de diferentes eventos y a continuación un abrebocas de lo que será esta próxima coronación. Este 21 de mayo pasado logramos conocer a las 10 hermosas candidatas que se enfrentarán en el Miss Youth Aruba. Las jóvenes que representan varios distritos han estado compartiendo. Por ejemplo, este sábado 27 de mayo, las candidatas tuvieron su primera salida en donde ellas disfrutaron de una película en The Movies Aruba. Allí también no solamente estuvieron en compañía de la Jeffro y Yesalyn Figueroa con su tremendo servicio. Después estuvieron disfrutando de un gran ambiente con la bienvenida de los mariachis allí en Calins Mexican. También estuvieron disfrutando, conociéndose entre ellas. Recordemos que este próximo 24 de junio vamos a tener también el estilo de Beachwear Glam Fantasy en Aruba Water Park. El 22 de julio tendremos Miss Elegancia, Miss Press y también esto será en House of Mosaic para el 10-12 de agosto. La final será esta noche de Miss Youth Aruba en Renaissance Convention Center. Así que ustedes pueden ir a donde su candidata favorita para que de esta forma también tengan los tickets y la información de los eventos. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir y mirar diferentes informaciones. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión.